Un saludo para todos los alumnos y sean bienvenidos una vez más. Entramos a clase. En la sesión anterior vimos sobre la interpretación de códigos DTC en el diagnóstico de fallas con el uso del escáner y el protocolo OBD2. Ahora entramos a conocer algunos sensores, sus fallas típicas de acuerdo a código DTC e interpretación de sus señales típicas en el osciloscopio. Comenzamos. Bien, empecemos estudiando el sensor de posición de cigüeñal, mejor conocido como sensor CKP, que del inglés se le conoce como Crankshaft Position Sensor. Es un sensor que se utiliza para conocer la posición del cigüeñal y su velocidad en del motor propiamente. ¿Ok? Entonces, conforme va rotando el motor, este va mandando una señal a la computadora. Es un sensor que se utiliza para conocer entonces la posición del cigüeñal y la velocidad del motor del vehículo. Comúnmente se encuentra ubicado en la parte baja del motor. ¿Ok? Entonces, bien, esta parte nosotros lo vamos a encontrar a nivel del cigüeñal, ¿ok? En la polea de este mismo o en el monobloc. Depende de cómo esté constituido el vehículo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a como ustedes lo tengan en cuenta bajo su experticia en el taller, lo van a encontrar este sensor, ¿ok? Repito, entonces este lo encontramos a nivel de cigüeñal en la polea de este mismo, ¿ok? En el damper o en el monobloc, ¿sí? Depende de cómo lo conozcamos con la experiencia de nosotros en el taller. Por lo regular, este tipo de dispositivo se encuentra en la parte trasera del motor. Si el motor tiene distribuidor, como es el caso de la imagen de abajo, entonces el sensor CKP se encuentra ubicado dentro del mismo distribuidor. En caso contrario, está localizado en la parte inferior del monobloc en dirección de la cremallera. Este sensor detecta el número de secuencias hechas en las ranuras del plato de convertidor de torsión, ¿okay? Lo que comúnmente lo conocemos en el taller como el engrane. Es importante conocer la posición del cigüeñal para controlar la velocidad de rotación del cigüeñal, propiamente dicho, y así saber la posición del pistón en un punto muerto, ¿ok? Esta información le permite al PCM saber que el pistón debe de llevar a cabo la combustión mediante el sistema de encendido, ¿sí? Entonces, la PCM, el módulo electrónico, nuestra computadora le va a enviar señales a los inyectores para que se realice la combustión, mezcla de oxígeno combustible en la cámara de combustión propiamente dicho. ¿Ok? Bien. Entonces, los encontramos de dos tipos. ¿Sí? Bueno, realmente hay tres, pero vamos a estudiar en esta situación, en esta clase, dos tipos que son los que comúnmente encontramos en nuestros vehículos. Comenzamos conociendo los sensores de el tipo inductivo, el CKP tipo inductivo. Los sensores CKP del tipo inductivo son los sensores cuya señal de voltaje o tensión de salida, ¿sí?, en los terminales corresponde a una aproximación de una onda senoidal, como lo tenemos en la parte derecha. Por lo que podemos decir que el sensor CKP de este tipo es un sensor analógico. ¿Ok? Bien. Es un sensor del tipo magnético, es decir, utiliza el principio de inducción eléctrica para su funcionamiento. Internamente, este sensor tiene una bobina que genera un campo magnético. Entonces, esa bobina se ve cortada sus líneas de campo, ¿sí?, cuando cada uno de los dientes atraviesa enfrente de ella, lo empieza a cortar. Entonces podemos decir que un flujo magnético cambiante inducirá una fuerza electromotriz en un devanado, ¿ok? El devanado es la bobina, ¿ok? Interno, obviamente, en el sensor, con lo cual generará una señal de tensión de salida. Aproximadamente es una onda senoidal, no es propiamente una onda senoidal, ahorita más adelante lo vemos cuando estemos viendo el diagnóstico con osciloscopio. Los sensores
CKP del tipo inductivo se les conoce también como sensores generadores de frecuencias, es decir, toman como referencia los dientes de la rueda dentada o plato convertidor de torsión. Estos producen un ciclo por diente, es decir, el número de ciclos dependerá del número de dientes. Cuando el frente del sensor se localiza con un diente, el voltaje del imán permanente que tenemos interno en el sensor, este voltaje va a bajar, va a decaer. Y en el terminal del conector eléctrico, es decir, los dos terminales que tenemos nombrados como señal de salida y retorno, en este terminal del conector eléctrico de voltaje se va a elevar, por lo que tendremos una curva, ¿sí?, senoidal que va en ascenso, que es la que tenemos en azul. Ahora, pero cuando el frente del sensor se localiza en el punto métrico se refiere a la parte más baja del plato de conversión de torsión, ¿sí? Lo tenemos marcado, es la parte más baja. Entonces aquí la tensión del imán permanente del sensor se va a elevar y en los terminales vamos a ver reflejada una tensión de voltaje en bajo, ¿ok? Va a ir bajando, va a ser el procedimiento contrario. Esto quiere decir que allí no tengo señal. Muy bien. Estos sensores CKP, generadores de frecuencia o inductivos, por lo general cuentan con dos líneas. Uno lleva la señal cuando el motor está en marcha y el otro está en 0 voltios. ¿Ok? La señal de salida y el que llamamos terminal de retorno. Muchas veces este tipo de sensores no cuentan con una línea de alimentación, ya que depende de el transductor que se tenga interno y de acuerdo al fabricante no siempre es necesario que la línea de alimentación esté presente. ¿Por qué? Porque tengo una bobina. Cuando yo por principio de inducción eléctrico corto las líneas de campo, genero una diferencia de potencial en los terminales de la bobina. Entonces, para que la ECM lo pueda leer, simplemente necesito dos terminales para este tipo de sensor, el sensor CKP inductivo. Por otra parte, tenemos el sensor CKP de efecto Hall. Los sensores CKP de tipo efecto Hall tienen a su salida en los terminales del arnés, ¿sí?, una señal cuadrada. Tenemos tres terminales en este arnés. Una señal cuadrada vamos a tener a su salida. ¿Por qué lo tenemos de voltaje a la señal? Recordemos que en los vehículos tenemos el uso de la electrónica en negativo. ¿Qué quiere decir? Que se va a activar cuando yo tenga un pulso en bajo. Bien. Entonces, los sensores de efecto Hall tenemos terminales. En sus terminales una señal cuadrada que va desde el valor mínimo, desde un valor mínimo hasta una tensión de 5 volts o puede ser superior, ¿ok? Puede ser una tensión de 12 volts también. Cuando el frente del sensor se localiza, ¿sí?, enfrente de un diente, el voltaje del imán permanente sube y el terminal de la señal cae abruptamente a una tensión constante aproximadamente de 433 milivolt. ¿Ok? Vemos ese sensor que su forma de onda es una forma cuadrada. Nosotros hemos estudiado en las sesiones anteriores que esta forma corresponde a una onda de tensión digital, ¿ok? Un estándar digital, por lo que nosotros podemos decir que este sensor corresponde a un sensor del tipo digital. Ahora, ¿por qué, profesor? ¿Por qué es que no comienza en 0?
¿Es acaso un error mío? ¿Un acaso un error de interpretación del diagrama? No, tiene una razón de ser. La razón de ser de por qué no comienza en 0 volts es porque si yo no tengo señal, la computadora me va a indicar que no está girando mi plato de conversión de torsión, por lo que no voy a saber si realmente no está girando o realmente el sensor no funciona. Básicamente, si el sensor funciona, me debe de dar un voltaje mínimo. Es precisamente para ello, para detectar también que el sensor no incurra en una falla por, digamos, defecto de alimentación, porque no tenga alimentación. ¿Ok? Entonces, al momento que el diente de la rueda pasa por el sensor CKP, este genera una inversión de polaridad. ¿Ok? Recordemos, esto trabaja en electrónica negativa. Entonces, lo anterior ocasiona que una tensión que proviene del sensor la vamos a llamar tensión pull-up. ¿Ok? La computadora la interpreta como un dato de un cero lógico. Ahora, en el caso del cero lógico, tiene un valor de tensión mínimo, como lo habíamos dicho, y no ausencia de tensión en el arnés. Esto lo deseamos para garantizar al menos que el sensor está en funcionamiento y la computadora no interprete erróneamente que el plato de conversión de torsión no está rotando. ¿Ok? Y con ello, pues se genere una falla que no exista realmente. Ahora, cuando el frente del sensor se localiza en el punto métrico, es decir, el punto más bajo del plato de conversión de torsión, el voltaje del imán permanente baja y el terminal de la señal se obtiene una tensión constante de 5 volts. Es decir, voy a pasar a un pulso en alto. ¿Ok? El pulso en alto me va a indicar que hay ausencia de un diente en el engrane. Recordemos que la electrónica del vehículo nuevamente es electrónica negativa, es decir, para nosotros los pulsos en bajo representan señales en activo. Por lo que cuando el sensor detecta un diente, nosotros veremos en nuestro osciloscopio un pulso en bajo cuando lo estemos utilizando. Y cuando ya no detecta, es decir, el sensor está detectando el punto métrico, la parte más honda del plato de conversión de torsión, en el osciloscopio nosotros vamos a ver un pulso en alto. Bien, entremos a la parte de diagnóstico. Cuando este sensor falla, es muy común que el vehículo no encienda o que se apague el motor espontáneamente. Es muy probable que no haya chispa también, ni pulso de inyección. También se puede perder el orden del encendido. Si el vehículo presenta uno de estos síntomas, lo primero que hay que hacer al momento de diagnosticar o verificar hay que verificar el estado físico del sensor y comprobar que las conexiones eléctricas del sensor estén bien conectadas, estén bien obtenidas, ¿ok? Y no se presenten roturas o corrosidad, ¿ok? Corrosión. Entonces, síntomas de falla. El vehículo no arranca. Otra, existe retardo en la respuesta de encendido, ¿ok? Se producen explosiones en el arranque. ¿Okay? Esas explosiones en el arranque, bueno, nos indican a lo mejor un jaloneo al encenderlo, ¿okay? Un retardo al encenderlo. Entonces el encendido, nuevamente también, la lámpara check engine, ¿sí? El indicador check engine aparece en nuestra computadora, bueno, en nuestro vehículo, en nuestro tablero del vehículo. Ahora, cuando el sensor CKP, ¿sí? Falla, la computadora, ¿sí? Reporta al escáner los siguientes códigos. ¿Ok? Estos códigos pueden ser el P0315, P0335, todos los que tenemos aquí en esta pantalla que son relacionados con falla en el CKP, ¿okay? En el sensor CKP. Entonces, el CKP reporta a la computadora
los siguientes códigos DTC. Estos códigos corresponden a la descripción OBD2, al estándar OBD2. Okay, puede ser el P0355, que corresponde a que no hay señal de diferencia, ¿okay? En el cigüeñal. No hay una señal propia. El P1390 nos indica que se saltó un diente o más bien la banda, ¿ok? Hay una situación con la banda, puede ser un posible fallo con la banda, ¿ok? La banda de tiempos. P1391, la señal intermitente de los sensores del eje de levas o del cigüeñal puede ser también, ¿no? Aquí podemos también tener señales intermitentes, señales que no pueden corresponder con el funcionamiento normal de este dispositivo, ¿ok? P0340, no hay señal del eje de levas en la computadora. Eso es lo que interpretamos. ¿Ok? Entonces, para esto, para utilizar el escáner, debemos tener siempre las características presentes del vehículo. Frente a este tipo de causas, o conforme a la experiencia que se tenga como diagnostetra, se debe de tomar las siguientes recomendaciones. Bien, primeramente hay que verificar siempre si existe alimentación de la batería. Muchas veces dices, ok, es que no enciende, no sucede nada y posiblemente tenemos la batería desconectada. Un problema que puede ocurrir y puede ser común, incluso puede ser hasta un problema de ser algo novatos en esta parte del diagnóstico como tal. Entonces hay que verificar que también que los arneses no tengan continuidad, ¿ok? Los cables deban de tener continuidad. También que para el caso de que nosotros vayamos a realizar diagnóstico con escáner, debemos revisar códigos DTC mediante un manual o mediante la consulta con el fabricante, ¿ok? Y debemos de determinar una acción de mantenimiento o corrección. Es decir, se puede hacer una acción de limpieza, se puede, o simplemente se puede reemplazar el dispositivo que está fallando. Para el caso del diagnóstico con osciloscopio, debemos revisar primeramente las características de la señal. ¿Sí? Tenemos las características de amplitud, frecuencia, el dual, ¿ok? Etcétera. Y debemos determinar nuevamente también una acción de mantenimiento o corrección de la falla. ¿Sale? Bien, tenemos también que revisar si no existen defectos de roturas o corrosión. ¿Ok? Que los cables pues deban estar siempre bien conectados, el sensor a la computadora, que estos no estén dañados. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, entramos a conocer el diagnóstico de este dispositivo. En general, el diagnóstico es un arte de comparación heurístico, es decir, que con base a la experiencia se puede inferir fallas en los sistemas del automóvil, ya sean de índole mecánica, de índole eléctrica o electrónica, ya que dentro del vehículo no podemos tener propiamente sistemas aislados. No podemos decir, ok, esto está fallando porque simplemente es algo local. No, no podemos tener propiamente entonces sistemas aislados, por lo que si nuestro vehículo presenta una falla mecánica, quizá la falla no sea propiamente mecánica, por decirlo así. Es un ejemplo, sino que puede haber una situación propiamente eléctrica. Me explico. Por ejemplo, cuando existe una falla en el CKP, si la señal de este no está siendo detectada por el ECM, esta no envía señales a los inyectores y por ende el proceso de combustión no se puede efectuar y por ende existe una falla mecánica. ¿Sí lo vemos? Bien, vamos entonces a explicar. Comencemos con el uso del multímetro, ¿ok?
Vamos a empezar con el CKP inductivo. ¿Cómo usamos el multímetro en el CKP inductivo? Del tipo inductivo. Si el sensor es inductivo, debemos medir la resistencia interna de la bobina de este sensor. Esta debe de estar entre los 600 y los 1800 ohm, ¿ok? O 1.8 kilo ohm, ya que esta, por el uso, el desgaste debido al tiempo, la resistencia de la bobina interna puede cambiar, ¿ok? Recordemos que el automotor, la parte del motor, es un sistema que siempre va a estar en constante calor. El calor afecta la resistencia eléctrica de los materiales. ¿Ok? Debemos tener también que revisar la rueda dentada para ver si se encuentra en buen estado. Puede que a lo mejor ya por desgaste se haya perdido algún diente. Entonces, debemos verificar que esté en buen estado nuestra rueda dentada, nuestro plato de conversión de torsión. Si solo requiere limpieza o también si encontramos que el sensor está dañado, debemos proceder a reemplazarlo. Los sensores ahora de efecto Hall, ¿sí? Por lo general cuentan con 3 líneas, ¿ok? También, entonces, las cuales hay que tenerlas en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. ¿Por qué? La primera línea, ¿sí? Es de alimentación y recordemos que eso trabaja con lógica negativa, es decir, cuando yo cierro, ¿sí? Con un pulso en negativo, ¿sí? Cierro mi dispositivo. Entonces mido como si fuera mi terminal común, mi terminal de tensión. ¿Sí? La primera línea es la alimentación. En ella podemos encontrar desde 12 o 5 volts. Si estos parámetros están fuera de rango, podemos inferir que hay una falla en el sensor. Por ejemplo, en el de la imagen tenemos 4.98. Allí está abajo de los 5 volts lógicos. Hay una decadencia, hay una falla. Como recomendación adicional, siempre es importante tener en cuenta las características propias del fabricante para evitar fallos de interpretación, lo vuelvo a repetir. Lo que aquí se expone son simples situaciones en términos generales, ¿ok? Que nos pueden ayudar en el taller, pero por supuesto pueden variar dependiendo del vehículo con el que se esté trabajando. Ok. Me faltó el dato. Aquí está. De entre 5 y 12 volts. Ahora, entremos a la parte del diagnóstico con el osciloscopio. Voy a asumir que hemos entrado al taller y hemos utilizado el osciloscopio, cómo poderlo graduar y cómo poderlo poner en calibración para poderlo utilizar. ¿Ok? Bien, en otra clase les voy a enseñar cómo se hace todo ese tipo de manejo del instrumento como tal el osciloscopio. Ahora vamos a entender cómo es el arte del diagnóstico, ¿sí? Entonces, en cuanto al diagnóstico con el osciloscopio, el uso de este instrumento se basa principalmente en la interpretación de la forma de onda, ¿ok? Que aparezca en la pantalla. Dicha señal que aparece en nuestro instrumento le llamaremos oscilograma. A partir de aquí, estas gráficas las conoceremos como oscilogramas. Dependiendo del dispositivo al que se haga el diagnóstico, ¿sí? Puede ser en este caso el sensor CKP, ya sea el sensor o sea un sensor, sea un actuador, el diagnostetra, es decir, la persona que hace diagnóstico, debe de conocer los parámetros del mismo, ¿sí? Los parámetros mínimo y máximo de funcionamiento. Básicamente, el diagnóstico, ¿sí? Cumple con un principio. Si la señal en cuestión que se está tratando de diagnosticar cae fuera de los parámetros normales de funcionamiento, se puede inferir que hay una falla en el dispositivo en cuestión. Entonces, bajo la experticia del técnico o ingeniero, se reemplazará o se dará un mantenimiento correctivo al elemento.
Tenemos en este caso una señal característica, el sensor CKP inductivo. Bien, ¿cómo vamos a interpretar esta señal para que nosotros usemos el osciloscopio como un instrumento de ayuda en el diagnóstico automotriz? Bien, debemos de contemplar las siguientes recomendaciones y características de diagnóstico. Todo diagnóstico, a excepción de lo que hagamos con el multímetro, ¿sí?, de medir la resistencia, todo diagnóstico se hace en marcha ralentí. ¿Qué quiere decir la marcha ralentí? Lo vimos en la sesión pasada, que es el estado de mínima operación del motor. Es decir, que cuando el motor se arranca y se deja encendido, ¿sí?, empieza a operar en una marcha sin aceleración. Ahora, para el caso de este sensor en la marcha ralentí, ¿sí?, la marcha ralentí siempre va a estar entre un rango de operación de entre 650 revoluciones por minuto a 850 revoluciones por minuto. ¿Sí? Cualquier parámetro de esta marcha, pues fuera de este rango, nos puede inducir que hay una falla, ¿ok? Ya sea por deficiencias o por excesos. Puede ser eficiencia, puede ser una decadencia en la eficiencia de la mezcla combustible, etcétera. Muchas fallas. Vamos a concentrarnos entonces en el CKP. ¿Cómo se calcula la marcha ralentí? Para este caso, nosotros observemos en nuestro osciloscopio y recordemos también que la velocidad angular la encontramos como 2pi por f. ¿Ok? Lo vimos en las primeras sesiones. 2pi por f. La frecuencia, recuerden que es el inverso del periodo. ¿Ok? El periodo. ¿Quién es el periodo en nuestra señal? ¿Sí? El periodo lo vamos a encontrar siempre desde donde empieza una señal hasta donde termina, ¿sí? Es decir, cuando ya se empieza a repetir nuevamente. Entonces, nuestro periodo lo vamos a encontrar, para este caso, en esta forma. El periodo, vamos nosotros a tener que observar siempre en nuestro osciloscopio el número de divisiones en horizontal como el número de divisiones en vertical. En este caso, el número de divisiones en horizontal, ¿sí?, en la parte de arriba de nuestro osciloscopio dice que son 20 milisegundos por división. Ok, espero que se vea bien. Este video lo estoy haciendo en alta calidad para que se observen las divisiones. Nosotros observamos entonces que tenemos esa señal, 20 milisegundos por división. Nosotros debemos de medir o de observar cuántas divisiones tiene y calcular el periodo. ¿Ok? Nosotros lo vemos por observación, son 130, ¿sí?, milisegundos. ¿Ok? Entonces esos 130 milisegundos los tendría que sustituir en mi fórmula, 2pi sobre el periodo, y multiplicarlo por 60 segundos, ¿sí?, y dividirlo entre 2pi, que eso es una revolución por minuto. Esa multiplicación me permite hacer la conversión de radianes sobre segundo, que es el valor como tal de omega, a revoluciones por minuto. Ok, otro de los parámetros que encontramos aquí, ¿sí?, en este diagrama es esa curva tan extraña. Todas las demás al parecer tienen una amplitud semejante, a excepción de esta que cambia de forma. Ok, recordemos que nuestro sensor CKP es capaz de medir tanto la velocidad como la posición de nuestro cigüeñal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, el fabricante o los fabricantes en general de toda la mecánica le quitan uno o dos dientes a nuestra rueda dentada. Lo que nosotros estamos observando ahí es una ausencia de un diente. ¿Ok? Y entonces, a partir de allí, cuando hay una ausencia de un diente, empieza a comenzar otro ciclo de giro. De lo contrario, estaríamos viendo propiamente toda una onda senoidal, a lo mejor con sus altas y sus bajas. Y no sabríamos nunca la posición como tal de el cigüeñal. Muy bien, correcto. Ahora, entonces decíamos, por división nosotros podemos
vamos a ver cada uno de los dientes. Recordemos que la electrónica del vehículo funciona en electrónica negativa. Empezamos a contar cada una de los valles de nuestra onda senoidal y son 5 aproximadamente por división. Nosotros vamos a tener alrededor de entre 30 a 40 dientes dependiendo de el modelo del vehículo, ¿sí? Bien, entonces estos son los números de dientes por segmento, ¿ok? Y el segmento, recordemos que está dado en milisegundos sobre la división. Ahora, tenemos otro parámetro, la tensión mínima pico a pico. ¿Okay? La tensión mínima pico a pico se refiere a la tensión que yo voy a tener desde el punto más alto, que va a ser la cresta de mi onda, pero desde la parte más pequeña, ¿ok? Siempre es la tensión mínima, hasta el valle, ¿ok? Aquí nosotros tenemos el valor pico a pico mínimo. Ese valor pico a pico mínimo siempre debe tener un valor mínimo de 2 volts. Cualquier rango que sea más pequeño, ¿ok? De 2 volts, ¿sí? Porque vemos que las ondas son más grandes, pueden ser más grandes, pero no más pequeño de 2 volts, no más bajo de 2 volts, podemos inferir que hay una falla, ¿sí? Y de acuerdo a la experticia debemos de ver más parámetros, ¿ok? Si no, pues reemplazamos el dispositivo. Ahora, pasemos al diagnóstico, ¿sí? Del sensor CKP, pero ahora del efecto Hall. Para el caso del sensor CKP de tipo efecto Hall, además del diagnóstico en marcha ralentí, ¿sí? Debemos también considerar las características inherentes a la velocidad y a la frecuencia, ¿sí? Todo lo que vimos en el anterior corresponde también para cuando estemos usando el osciloscopio, ¿sí? Para el caso particular, consideremos 2 parámetros más, ¿sí? De máxima y de mínima operación. Cabe recordar que en este caso el pulso en bajo, ¿sí? Siempre debe de haber una detección de tensión. Y recordemos, el pulso en bajo, ¿sí? Nos está diciendo que hay un diente, ¿sí? Es cuando lo detecta. Pulso en alto es cuando no hay detección de diente. Recordemos, lógica negativa en la electrónica. Ahora, entonces, 2 parámetros más. Tensión mínima de cero lógico. La tensión mínima de cero lógico debe de estar alrededor de los 433 milivolts, ¿sí? Recordemos que si no tengo yo un voltaje, entonces también puede decirse que el sensor está dañado, ¿ok? Puede estar girando mi plato de torsión, pero imaginen, si está girando el plato de torsión y no está detectando la computadora una señal, entonces la computadora empieza a enviar señales erróneas y los actuadores empiezan a hacer disturbios a la máquina. Es cuando empiezan a ver los jaloneos, las explosiones, las chispas no están sincronizadas. ¿Ok? Entonces, esta información le sirve a la computadora para saber cuándo hay un cero lógico. El caso contrario, tensión de 1 lógico. La tensión del 1 lógico puede estar entre los 5 y los 12 volts. ¿Ok? Bien. Entonces, eso ya solamente es meramente bajo la observación de la gráfica del osciloscopio. ¿Ok? El oscilograma. Esta información en general que hemos expuesto en esta sesión no es más que un ejemplo general de lo que se hace con el diagnóstico. No con ello se trata de decir que es un procedimiento definitivo. No, esto se da con base en la experiencia y la repetición, siempre con la práctica. Entonces, como se mencionó, es importante conocer los parámetros de funcionamiento del elemento y cambiar este dispositivo si es necesario. Eso ya de acuerdo a la experticia, a la habilidad del diagnostetra. Por ahora, mis queridos alumnos, a atender la actividad en el Classroom y gente que nos sigue
fuera de este curso ordinario. Los invito a darle like a este video, seguirme, suscribirse, perdón, a una de mis plataformas de educación, o si desean apoyar este video en Patreon, toda ayuda es bienvenida. Por ahora, nos despedimos. A estudiar muy duro. Chao.